Bien, vamos a empezar a calcular el campo magnético de la Tierra con sus dos componentes. Hay que recordar que el campo magnético de la Tierra sale desde un punto ubicado en el hemisferio sur y va a llegar a un punto ubicado en el hemisferio norte. Si se dibujara como un gran imán, pues el campo magnético vendría desde el polo norte dirigido hacia el polo sur, por la parte central de la Tierra, por el interior de la Tierra. Y entonces ese tremendo imán, por así decirlo, genera líneas de campo magnético por afuera de la Tierra. Aquí está una, y aquí va la otra, un número muy grande. Mientras más lejos esté, pues la intensidad del campo disminuye. Aproximadamente se ha detectado que el campo magnético de la Tierra tiene una magnitud cercana a la de un Gauss, que es 10 a la menos 4 teslas. Hay que recordar que es un tesla es Newton sobre Ampere metro. Esas son las unidades de la intensidad de un campo magnético en el sistema internacional. El Gauss sería 10 a la menos 4 teslas, un Gauss. Ok, el campo magnético de la Tierra va cambiando su dirección desde el punto de donde salen las líneas de campo en el hemisferio norte magnético. En el hemisferio norte son totalmente verticales, con una dirección, digamos, de 90 grados saliendo desde la superficie terrestre. Cuando llegan al polo sur magnético, llegan con un ángulo de 90 grados, pero hacia abajo, es decir, 270 grados. Y entonces el campo magnético va cambiando en su dirección, va disminuyendo hasta que se encuentra exactamente en un punto ubicado sobre el ecuador magnético, que aquí está con líneas azules. El ecuador geográfico está en la línea roja, el magnético está por arriba, por ese ángulo que se llama la declinación magnética, donde la línea que une el polo norte y sur magnético no coincide con el eje de rotación de la Tierra. Hay un ángulo que se llama declinación magnética que ha ido cambiando con los años. Y entonces precisamente el polo norte y el polo sur magnéticos no están ubicados exactamente donde se encuentra la parte del norte y del sur geográfico. Hay un desfasamiento. Bueno, entonces las componentes van a ir cambiando de un campo magnético. ¿Cómo vamos a identificar? Pues en el hemisferio sur el campo magnético lleva una dirección por arriba de la horizontal, en el hemisferio norte por abajo de la horizontal. Entonces me dice que calculen las componentes del campo. Entonces normalmente utilizamos el campo magnético con una componente paralela al norte y otra perpendicular al norte. Si hacemos el dibujo, aquí tendríamos que este es el campo magnético con un ángulo θ por arriba de la horizontal en el hemisferio sur de la Tierra. Bueno, pues tiene que ir una componente, y esta es la componente paralela precisamente al norte, y esta es la paralela, la perpendicular al norte. Entonces, si yo me ubicara ahorita, estoy por ejemplo allá en Chile, por así decirlo, o en Perú, entonces el campo magnético en Perú de la Tierra va con una inclinación por arriba de la vertical, por arriba de la horizontal, casi vertical por arriba de la horizontal. Entonces ese ángulo va a ir cambiando. ¿Qué significa? Que este es el campo magnético y el ángulo que le estoy pidiendo de 60 grados está por arriba de la horizontal. Hay un campo magnético vertical y un campo magnético horizontal, hablando de componentes. La horizontal es la que va directamente hacia el norte. Y entonces esta es la que va en la dirección del norte. Y esta estaría saliendo de la Tierra, como quien dice hacia arriba. Sería una forma de decirlo, pero bueno, a veces conviene mejor decir entrando a la Tierra, saliendo de la Tierra. Entonces, ¿cuál es la componente que a mí me va a interesar normalmente? Es la perpendicular, porque es la que va, bueno, no, dependiendo del tipo de problema, dependiendo de cómo estén las áreas. Entonces, si yo calculo la componente paralela, es la intensidad del campo multiplicada por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 vale 0.5. Entonces va a ser la magnitud de un Gauss por 0.5, esto me da la magnitud que vale 0.5 Gauss. Y lo dejamos en Gauss. ¿Cuál va a ser la magnitud del campo que es perpendicular? La que es perpendicular es el cateto opuesto y tenemos que usar la función seno. Entonces d por el seno de 60. El seno de 60, recordemos, es raíz de 3 sobre 2. Resolviendo es 0.866, entonces la magnitud del campo perpendicular, este es el perpendicular. Este es el paralelo, acá está el perpendicular.
0.866 Gauss. Entonces son las dos componentes que tiene el campo magnético, y dependiendo del tipo de problema, o me interesa una o me interesa la otra componente. Cuando el ángulo es de 75, pues la fórmula es la misma. Entonces la componente paralela depende ahora del coseno de 75. Vamos a ver cuánto es el coseno de 75, ese es un poquito más difícil. 0.2588, sería 0.259 aproximadamente. Entonces la magnitud va a ser 0.259 Gauss. ¿Por qué? Porque dijimos que el campo magnético vale 1 Gauss, el campo magnético de la Tierra. ¿Qué va a pasar aquí con el campo perpendicular? Pues ahora es B, pero por el seno de teta vuelve a ser el cateto opuesto. Y entonces la componente perpendicular a la superficie terrestre, por así decirlo, que va perpendicular a la dirección del norte, sería seno de 75, y eso nos da 0.9659, o sea 0.966 Gauss. Bueno, ahí están las componentes en el hemisferio sur. Sobre el ecuador, ¿qué pasa sobre el ecuador? Sobre el ecuador, precisamente, el campo magnético generado por la Tierra es totalmente paralelo a la superficie terrestre. Y en ese caso el ángulo es de 0 grados. ¿Y entonces qué significa? Que el campo magnético, que es paralelo, precisamente, vale 1 Gauss. Y el campo magnético, que es perpendicular, vale 0. ¿De acuerdo? Depende del seno de teta, el seno de 0 grados vale 0. Pues no hay componente que vaya, digamos, hacia abajo o hacia arriba. Cuando estamos hablando del hemisferio, este no es el hemisferio sur, este va a ser en el hemisferio norte, pero con un ángulo de 45 grados. ¿Qué pasa en el hemisferio norte? En el hemisferio norte el campo magnético ahora va por abajo del horizontal. Entonces el campo magnético va así, por abajo del horizontal, y tiene sus dos componentes. Esta va a ser la componente paralela al norte y la componente perpendicular al norte. Entonces, otra vez este es el ángulo, otra vez usamos las mismas fórmulas. La perpendicular depende del seno y la paralela depende del coseno. Entonces B paralela va a ser B por el coseno de teta. Pero cuando estamos con 45 grados, el coseno de 45 es 0.707, 0.771. La intensidad del campo paralelo a la dirección del norte, por así decirlo, o paralelo a la superficie terrestre, va a valer 0.707 Gauss. Y la perpendicular no depende del coseno, depende del seno de teta. Pero el seno y el coseno para 45 grados vale lo mismo, 0.707. Entonces aquí también vale 0.7071 Gauss. Nada más que esta hacia dónde va, esta va hacia el norte, pero esta ya no va hacia el norte, esta va vertical hacia abajo. O como quien dice, entrando en la Tierra. ¿Qué va a pasar cuando el ángulo es de 30 grados? Bueno, pues la fórmula es la misma. La componente paralela, o sea, en la dirección del norte, es B por el coseno de 30. Y el coseno de 30 es 0.866, por 1 Gauss va a ser 0.866 Gauss. Esa es la que va totalmente paralela a la superficie terrestre, como si fuera al norte. Y esta, la perpendicular, va a ir hacia abajo. Es B por el seno de 30. Y el seno de 30 vale 0.5, entonces esto es 0.5 Gauss. Pero esta va hacia abajo. Como quien dice, entra en la Tierra. Y este también entraba en la Tierra. Y en el hemisferio norte no entraba en la Tierra, salía de la Tierra porque va vertical hacia arriba. Es de los ejemplos más sencillos para entender cómo va cambiando el campo magnético de la Tierra, y nos va a servir para calcular ejercicios en un futuro. Espero que hayan entendido cómo es el campo magnético de la Tierra dirigido hacia el norte, pero no va totalmente horizontal, a menos que sea el ecuador magnético, el punto donde lo estamos calculando. En el hemisferio sur va con un ángulo por arriba del horizontal, y en el hemisferio norte con un ángulo por abajo del horizontal. Lo estamos viendo.